En pleno desarrollo del siglo XXI, la economía mundial ha ido acelerándose y esto ha creado el escenario idóneo para que muchas empresas negocien sus marcas y productos fuera de un entorno nacional y que por ende estén trascendiendo fronteras en sus operaciones comerciales. El profesional de la contaduría pública y auditoría se ve entonces ante el reto de trascender fronteras con el ejercicio de su profesión, porque así lo exige el mercado. Estas entidades con proyecciones internacionales demandan profesionales que estén capacitados para emitir una opinión sobre la razonabilidad de sus estados financieros, que lógicamente pues están siendo elaborados bajo estándares internacionales y que tienen el propósito de representar fielmente la situación financiera del negocio y no solamente servir como una base de tributación local. Por esa razón, quiero proponerles hablar sobre auditoría a estados financieros preparados bajo normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF para pymes. Cuando un profesional de la contaduría recibe por primera vez el encargo de auditar estados financieros preparados bajo NIF para pymes, el escenario quizás no le sea muy común. Aunque la auditoría siempre se realizará siguiendo la guía de las normas internacionales de auditoría, en este caso hay un elemento agregado y es el espíritu y dinamismo de las NIF para pymes, que es diferente al marco de información financiera con el que está familiarizado el auditor. Sin embargo, hay consideraciones dignas de mencionar y que el auditor puede tomar en cuenta al momento de cumplir un encargo de esta magnitud. Hablemos, por ejemplo, sobre lo que el contador público y auditor debe considerar al inicio de la realización de este encargo de auditoría. Consideremos, por ejemplo, la importancia que tiene obtener el máximo de conocimiento de la entidad y el ámbito en el que éste opera. Si bien es cierto, las pequeñas y medianas entidades generalmente se involucran en actividades relativamente simples. Sin embargo, esto no exime al contador público y auditor de la responsabilidad que le impone la norma internacional de auditoría 315, la cual indica que el auditor debe adquirir entendimiento de la entidad y su entorno, así como del control interno de la misma. Pues el entendimiento de la entidad y su entorno es un proceso continuo que el contador público y auditor realiza a través de la obtención y análisis riguroso de la información proporcionada por la misma administración de la entidad. Dicha información es de suma importancia para el cumplimiento del encargo de auditoría, ya que de esa depende la planeación de la misma, así como la identificación, valoración y respuesta a los riesgos que pueden existir debido a la naturaleza de los negocios que se están realizando dentro de la entidad objeto de auditoría. El conocimiento de las NIF para pymes, combinado con el cumplimiento de esta responsabilidad, le ayuda al profesional de la auditoría a identificar si la entidad auditada está generando sus estados financieros de acuerdo al marco de información financiera aplicable. Consideremos el siguiente ejemplo. Supóngase que al inicio del periodo de auditoría, la entidad se encontraba realizando el proceso para que sus instrumentos de capital se negociaran en un mercado público. Poco antes de finalizar dicho periodo, la gestión queda finalizada con éxito. Sin embargo, está generando sus estados financieros bajo la normativa de NIF para pymes, según consta en las notas a los estados financieros. Pues ante este escenario, el auditor no podría dictaminar
que los estados financieros cumplen con el requerimiento del marco de NIF para pymes, porque se asume que la entidad auditada, desde el momento en el que inició este proceso para negociar sus instrumentos de capital en un mercado público, pues ya tiene obligación pública de rendir cuentas. Este análisis lo podemos deducir después de considerar la información que obtenemos o que podemos ver en la sección 1, párrafo 1.3 de las NIF para pymes. Vayamos a considerar otro aspecto relevante que debe de tomar en cuenta el profesional de la auditoría al realizar un cumplimiento de algún encargo de auditoría relacionado con NIF para pymes. Y es el de determinar las normas internacionales de auditoría relevantes para el cumplimiento del encargo. A este respecto, se ha de mencionar que la NIA 200 indica claramente que el auditor cumplirá todas las NIAs aplicables a la auditoría. Una NIA es aplicable a la auditoría cuando está en vigor y concurren las circunstancias a las que se refiere. Por lo tanto, el auditor no puede por alguna razón, manifestar en el informe de auditoría haber cumplido con los requerimientos del conjunto de NIAs, a no ser que haya cumplido con los requerimientos de todas las NIAs aplicables a la auditoría. De manera que el contador público y auditor deberá hacer una selección minuciosa de cada NIA aplicable al cumplimiento del encargo. Es importante esclarecer entonces que no todas las NIA son relevantes para todas las auditorías. Es decir, las circunstancias en las que una NIA se aplica pueden ser inexistentes en el trabajo. Es más, para una auditoría de una pyme, muchas NIA no pueden ser relevantes por la sencilla razón de que se trata de una pequeña o mediana entidad. Veamos algunos ejemplos. Imagínese que la pyme objeto de auditoría no utiliza una empresa de servicios. Por lo tanto, la NIA 402 no sería aplicable en el cumplimiento de este encargo. Imagine que la auditoría de la pyme es una auditoría continua y no se trata de un trabajo inicial. La NIA 510 tampoco sería relevante para el cumplimiento de este encargo. ¿Y qué tal si la pyme carece de un departamento de auditoría interna? Pues la NIA 610 no sería relevante para el cumplimiento de este encargo. Por lo que hemos considerado, pues el auditor no necesita estar preocupado por todas las NIA que no sean relevantes para la auditoría. Sin embargo, pues cabe mencionar que es necesario que comprenda el alcance de cada NIA para poder hacer la selección de las normas internacionales de auditoría que sean relevantes para el cumplimiento del encargo. Vayamos a otra consideración más, y es la de asegurarse de que el marco de información financiera bajo los que se prepararon los estados financieros sea aplicable a la entidad, es decir, a la pyme que se está auditando. Para esto vamos a citar textualmente lo que dice la NIA 200, párrafo 3, el cual indica que el objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión por parte del auditor de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. En la mayoría de los marcos de información con fines generales, dicha opinión se refiere a si los estados financieros expresan la imagen fiel o se representan fielmente en todos los aspectos materiales
de conformidad con el marco aplicable. Una auditoría realizada de conformidad con la NIA y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor formarse dicha opinión. Fin de la nota. No hay duda entonces, el conocimiento de la entidad y el ámbito en el que opere es la única manera en la que el profesional de la auditoría puede determinar si el marco de información financiera bajo los que se prepararon los estados financieros es aplicable a la entidad. Consideremos, por ejemplo, dos escenarios y veamos cómo se puede llegar a determinar este aspecto que estamos considerando. Imagine que una ley local exige a una constructora mantener en fideicomiso los montos por conceptos de anticipo de proyectos y por lo tanto, pues esta mantiene activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Sin embargo, pues su negocio es la construcción propiamente y no el de mantener activos en calidad de fiduciaria. En este caso, pues el auditor ha determinado fácilmente que la entidad realiza operaciones de fiduciaria como actividad secundaria y que por lo tanto no posee obligación pública de rendir cuentas. Fácilmente llega a esta conclusión cuando analiza la sección 1, párrafos 1.4 de la NIF para pymes. Veamos otro escenario. Por otra parte, una entidad opera dos divisiones en cada uno de sus establecimientos de venta al por menor. Una venta de electrodomésticos y un banco en la misma tienda, supóngase en la misma tienda. Pues obviamente el banco mantiene activos en calidad de fiduciaria para un grupo amplio de terceros. Ambas divisiones o ambas actividades pues son el negocio principal de la entidad. En este caso hipotético, el escenario es un poco más complicado por la razón de que el auditor ahora debe analizar el nivel de riesgo asumido al dictaminar que la información financiera cumple con el marco de NIF para pymes, o ya sea hacer la salvedad en la emisión de su opinión, o recomendar o indicar que la entidad no está cumpliendo sencillamente con el marco de NIF para pymes y que por el contrario debería emitir sus estados financieros en base a NIF completas o NIF full. Pasemos a una más de nuestras consideraciones. Y esta consiste en confirmar la aplicación de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Ya determinó el auditor que el marco de información financiera es aplicable a la entidad. Ahora confirme que los requerimientos de este marco de información financiera sean aplicados de manera correcta. Pues bien, al aplicar la NIA 315, el auditor identifica y valora el riesgo de las incorrecciones materiales y a su vez la NIA 540 en el párrafo 12 indica que sobre esa base el auditor debe determinar si la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la realización de las estimaciones contables y si los mismos son adecuados y se han aplicado en forma congruente. Para confirmar la correcta aplicación de un marco de información financiera, pues está de más mencionar que es necesario que el responsable de ejecutar el encargo de auditoría sea un auditor conocedor del espíritu y la dinámica de este marco de información, en este caso de las NIF para pymes. Para continuar considerando este aspecto, pues debemos de mencionar que el auditor debe de tomar muy en cuenta la sección 10 de las NIF para pymes. Esta sección trata el tema sobre
políticas contables, estimaciones y errores. En esta sección se indica que la gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar una política contable que dé lugar a información que sea, primero, relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y segundo, fiable en el sentido de que los estados financieros representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. También que dé lugar a que los estados financieros sean neutrales, es decir, que estén libres de sesgo. A este respecto, las notas a los estados financieros son un componente esencial, sumamente relevante e importante de los estados financieros preparados bajo NIF para pymes. Ayudan al auditor a poder determinar si las políticas contables y estimaciones fueron aplicadas de acuerdo al requerimiento del marco de información financiera bajo los cuales se prepararon los estados financieros. Tómese como ejemplo la siguiente situación. Veamos este caso. Una empresa indica en las notas a sus estados financieros que le ha estimado una vida útil de 5 años a su flotilla de vehículos de reparto. Al momento de analizar las condiciones y el ambiente en el que operan los vehículos de reparto, pues el auditor se da cuenta de que el 50% de esta flotilla realiza sus recorridos en un área de puerto marítimo y en terrenos rocosos muy malos, mientras que el otro 50% opera en la ciudad, en donde las carreteras se mantienen relativamente en buen estado. De acuerdo a la sección 10 de la NIF para pymes, esta política adoptada por la entidad objeto de auditoría no sería apropiada, ya que no es relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios y por lo tanto tampoco sería fiable porque no representa fielmente la situación financiera de la empresa, puesto que en este caso el rubro de los activos en relación a los vehículos ha disminuido su valor significativamente por su uso normal. En este caso, de pronto sería prudente que la entidad realizara un cambio en la estimación que ha hecho y lo aplique de manera retroactiva, siempre y cuando no sea impracticable, según lo identifica en este caso la sección 10 de la que estamos platicando. Puede referirse también a la sección 10, al párrafo 10.12 de las NIF para pymes. Pero consideremos otro ejemplo. En sus notas a los estados financieros, la administración de la empresa A revela que posee instrumentos financieros medidos y reconocidos de acuerdo a la sección 11 de las NIF para pymes, el cual consiste en acciones preferentes obtenidas a la empresa B. Al momento de realizar el análisis de la operación, pues el auditor documenta que la empresa A está teniendo influencia significativa en las decisiones de la empresa B. Este nuevo escenario, pues lógicamente ya no es un simple instrumento financiero, ya que la entidad está teniendo poder de participación sobre la empresa B y por lo tanto pasa a ser una inversión en asociadas y debe ser medida y reconocida de acuerdo a la sección 14 de las NIF para pymes, por lo que la administración debe seleccionar una política contable y un método de medición que represente o revele fielmente la verdadera situación de la entidad. Pues existen muchos otros escenarios a los que se enfrenta el profesional de la contaduría pública y auditoría cuando acepta cumplir un encargo de auditoría a estados financieros preparados bajo estándares de NIF para pymes. Podríamos mencionar varios otros. Sin embargo,
pues cabe mencionar que solo el conocimiento y comprensión de las normas, así como el dinamismo de los estándares, ayudará al profesional de la auditoría. Existen muchos otros escenarios a los que se podría enfrentar el profesional de la contaduría pública y auditoría cuando acepta cumplir un encargo de auditoría de estados financieros preparados bajo los estándares de NIF para pymes. Podríamos mencionar muchos otros de estos escenarios. Sin embargo, cabe resaltar que solo el conocimiento y comprensión de las normas, así como el dinamismo de los estándares, ayudará al profesional de la auditoría a determinar si la entidad auditada está aplicando correctamente los requerimientos del marco de información financiera bajo los cuales han sido preparados los estados financieros que está recibiendo para emitir su opinión sobre la razonabilidad de estos. Después de haber considerado esto, he llegado a las siguientes conclusiones. Primero, cuando el contador público y auditor es requerido por una entidad que prepara sus estados financieros bajo NIF para pymes, debe conocer la dinámica de dichas normas y romper el paradigma de que los estados financieros son solo para propósitos tributarios. Debe elegir las NIA aplicables al encargo que ha recibido y determinar la correcta aplicación de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Segundo, el nivel de tecnicismo que maneja las NIF para pymes hacen que el cumplimiento de un encargo de auditoría a estados financieros sea ejecutado por un profesional conocedor de la materia, que trascienda fronteras con el cumplimiento de su profesión. Y por lo tanto, recomiendo lo siguiente: que todo profesional, contador público y auditor, conozca las NIF para pymes, entienda su espíritu y sepa cómo aplicarlas, con el fin de estar capacitado para desempeñar un encargo de auditoría de esta magnitud. Segundo, que debido a la globalización de la economía mundial, el contador público y auditor debe mantenerse en constante capacitación, dispuesto a adquirir nuevos conocimientos que ayuden a diversificar el ejercicio de su profesión. Muchas gracias.